Bueno, buenos días a todos. Qué lindo verlos un sábado de mañana por acá. Para todos los uruguayos es un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo... Nosotros no estamos exentos, ¿no? No, por eso, nosotros. y en hora, además, increíble. Bueno, esperamos 2-3 minutos por las dudas que se estuviera sumando más gente. Bueno, bienvenidos. Es un gusto para Joaquín Rubio y para mí, Isabel Rodríguez, estar con ustedes en primer evento de IT Builders. Y bueno, agradecemos la invitación de participar en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR. Nosotros somos docentes de la facultad, tanto de grado, de posgrado, hace muchísimos años. Además, en el caso mío, fui alumna y bueno, y me recibí en aquella facultad, así que muy querida. Y bueno, y nos toca hablar de temas de tecnología desde el área justamente de las ciencias económicas. A veces un poco difícil, digamos, de cruzar esos dos mundos en lo que es el área, en lo que es la profesión, en lo que es el trabajo y la experiencia. Pero tanto a Joaquín como a mí nos tocó integrar estas dos áreas, la tecnología y las ciencias económicas, desde lo profesional y desde lo laboral, y luego llevarlo a lo que era lo académico, ¿no? Creo que hoy día es algo muy común encontrar carreras o posgrados o bueno, maestrías, muchísimas, que conjugan estas dos cosas, ¿no? Lo que es la visión más de negocio, ¿no? y de lo que es la administración de las organizaciones, la gestión de las organizaciones y la aplicación de tecnología. Por lo menos cuando yo salí de facultad y cuando estaba estudiando, eso no era una oferta habitual y hoy día sí. Y eso se da porque el mercado laboral lo está demandando, ¿no? Entonces, un poco desde esa perspectiva es que venimos a hablarles de lo que es la automatización, lo que es la robotización de procesos, siempre del área más administrativa, contable, financiera, ¿no? Y cuál puede ser el rol de los distintos participantes, digamos, en estos proyectos, y no solo del lado de tecnología, ¿no? Así que por ahí más o menos es donde vamos a encauzar esta media hora con ustedes. Sé que no hay mucha opción de que nos pregunten cosas, pero bueno, capaz que después a la salida, si tienen dudas, conversamos, o vamos a estar también en un stand afuera de la facultad que también se pueden acercar y hacernos preguntas. Bueno, ¿arrancamos? Correcto, adelante. Bárbaro. Bueno, como para poner un poco en tema y situarnos en lo que vamos a hablar, les vamos a explicar un poquito qué es esto de robotización de procesos, automatización de procesos, lo que es RPA. Vamos a hablar de algunas siglas, como saben, en todo el tema tecnológico se habla de muchas siglas. Eso es algo que por lo menos a mí me pasó mucho metiéndome e integrándome al mundo de la tecnología desde, como les digo, desde estudiante, donde uno empieza a entender que hay que hablar en siglas y siglas en inglés, y empezar a traducir eso es la forma de comunicarse con la tecnología. Vamos a ver si es lo mismo que inteligencia artificial, lo que están hablando allá en la otra charla, ¿no? Y cómo nos integramos RPA con inteligencia artificial. Y bueno, hay algunos temas más que vamos a ir hablando Joaquín, yo, y un robotito que también ahí aparece, porque la realidad es que hoy día solos ya no trabajamos. Trabajamos seguro, acompañados y auxiliados, ¿no? Y como se habla mucho ahora con un copiloto, ¿no? Que es la tecnología, y hoy empieza a tener casi que cara, ¿no? de robot. Entonces, lo primero que queríamos dejar un poquito en claro es qué es esto de RPA, y por qué vamos a hablar puntualmente de esto, a diferencia de lo que es inteligencia artificial, que si bien digamos, son, si quieren, primos o familiares, pero no es lo mismo. Entonces, puntualmente RPA, que es la realidad es que la automatización robótica de procesos, llevado al término RPA al español, digamos, RPA son herramientas de software, no son esos robots físicos, ¿no? Esas máquinas que uno puede ver tanto en una fábrica o en la casa de uno, ¿no?
la aspiradora o mismo la lavarropas, ¿no? De alguna forma son máquinas, son robots, ¿no? Que realizan cosas por nosotros, que antes nosotros hacíamos, ¿no? Los humanos, de forma manual, y ahora lo hacen las máquinas. Bueno, esto es algo similar, pero en una computadora, ¿no? Es un software que automatiza tareas que nosotros habitualmente hacemos en los sistemas o integrando distintas aplicaciones, puede ser desde una planilla, desde un correo electrónico, desde un sistema, ¿sí? Un sistema que esté en la web o un sistema que esté instalado localmente en la máquina donde estoy trabajando o en el ambiente donde estoy trabajando, ¿no? Yo la realidad es que cuando yo trabajo, me siento en la computadora, estoy interactuando con un montón de herramientas, sistemas, etcétera, ¿no? Estas herramientas de RPA o este software de RPA que hoy tenemos disponible con mucha más facilidad que hace algunos años, bueno, lo que hace es de alguna forma automatizar esas tareas que nosotros hacemos manualmente y que por sus características son de alguna forma repetibles, rutinarias, ¿no? Y fácil de alguna forma de programar qué es lo que tiene que hacer ese sistemita o ese software llamado robotito o RPA. ¿Ah? Entonces, la versión, digamos, de estos robots de RPA, digamos, es como una versión, ¿no? O un nivel de automatización muy, muy simple, muy básico. ¿Ah? No piensa. Totalmente diferente a lo que sí están haciendo ahora las herramientas de inteligencia artificial, que de alguna forma están pensando por nosotros, ¿no? Entonces, esto es como una versión más sencilla, pero la realidad es que ha venido, digamos, para quedarse en las organizaciones, así como han venido otras herramientas, como puede ser un RP, como puede ser un sistema, no sé, un sistema de BPM, un sistema de un CRM, etcétera. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar y analizamos, y de hecho hay herramientas que nos permiten incluso automatizar ese análisis, ¿no? Son como una especie de gran hermano que se meten en nuestras computadoras y se fijan a ver qué es de todo lo que nosotros hacemos. Es rutinario y en base a reglas. Es siempre igual. Y van a ver que es capaz que el, no sé, 50, 60% de las cosas que hacemos, y sobre todo en lo que son las áreas más administrativas o lo que son soporte a las áreas comerciales, ¿no? Donde muchas de las actividades que hacemos, la realidad es que es copiar, pegar, buscar, traer, poner en un lugar, después consultar esa información y después enviársela a fulanito o a menganito. Entonces, esa secuencia de pasos que muchas veces yo hago hasta sin darme cuenta de forma rutinaria, la realidad es que lo ideal es que lo haga un robot. Y para eso es que llegan estas herramientas de RPA. Y ustedes me dirán, pero esto que tú me estás contando no es nada nuevo. Es que no es nada nuevo. La realidad es que la automatización de procesos administrativos o de tareas existe desde que existe la computación. La realidad es que, porque la necesidad que tenemos de automatizar cosas, la realidad es que ha existido siempre. ¿Cuál es la diferencia entre la situación actual y lo que pasaba hace unos cuantos años? Es que la automatización, el desarrollo de esas automatizaciones era mucho más complejo, mucho más costoso, ¿no? Y era, digamos, algo que no podía yo replicar o tomar, digamos, algunas funcionalidades prehechas. Entonces, hoy lo que tenemos es la posibilidad de utilizar herramientas de software que ya vienen, digamos, precondicionadas para saber qué es lo que yo voy a querer automatizar. Por ejemplo, si yo digo que una de las tareas que yo voy a hacer es automatizar el registro o la consulta o el análisis de determinadas facturas que me llegan a una casilla de correo electrónico, bueno, lo que yo le voy a decir al sistema de este RPA es hacer una primera tarea que va a ser conectarte a tu sistema de correo electrónico. Leer la casilla XX. Y cuando entres a la casilla XX, como si fuera yo que estoy consultando el correo, lee solamente y procesá los que vienen con determinadas características, o un asunto, o bien de un determinado sender, o X. Los que tienen adjunto, los que no tienen. O sea, yo le voy a empezar a decir todas esas reglas, que son las que yo hago cuando leo el correo y digo este sí, este no, se lo digo al robot. Pero la realidad es que decirle eso no implica programar. Yo lo que tengo que hacer es parametrizar el software. O sea, alguien lo que hizo fue adelantarse y decirme, mirá, la realidad es que yo no puedo contratar a un programador para que cada vez que quieras automatizar algo tengas que estar, ¿no?, horas y horas programando de cero algo que es obvio que es lo que todos hacemos, que muchas veces necesitamos hacer eso mismo, leer una casilla de correo,
o entrar a un sitio web y leer algo, ¿no? Y traerme una información. O mandar a determinado lugar. O escribir en una base de datos, ¿no? O leer un PDF que viene preestructurado con determinada forma. Entonces, eso, la realidad es que hoy día es algo que tenemos disponible. Las herramientas, como ustedes saben, y Joaquín después nos va a contar un poco más en detalle, han avanzado, ¿no? Para que los usuarios no técnicos, no desarrolladores, no informáticos, podamos usarlas sin necesidad de saber programación, ¿no? Entonces, ese es un poco la tendencia que ha venido con esto de la automatización. Y si quieren llevarlo esto al mundo de la inteligencia artificial, qué mejor ejemplo que el ChatGPT, donde, ¿por qué todos accedemos si estamos realmente encantados con el chat? Porque no tenemos que saber nada de programación para dialogar con él, ¿no? Ese es como un extremo donde el lenguaje natural ya es suficiente. Entonces, la realidad es que la tendencia es que estas herramientas sean cada vez más sencillas de usar para un programador y para un no programador, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es y lo que no es. ¿Cómo se diferencia esto con inteligencia artificial? Bueno, la realidad es que, como yo les digo, es como el robot sencillo, es como el robot tonto, donde yo le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si yo a eso le agrego inteligencia artificial, además me va a sugerir y me va a empezar a deducir qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, si yo lo hago primero la versión básica y con eso ya es suficiente, ok. Si además le tengo que sumar algo más, bueno, puede ser un ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen que procesar, por ejemplo, estados contables, ¿no? Ustedes son una institución financiera, les vienen a solicitar, no sé, préstamos las empresas y les traen los estados contables. ¿Son todos iguales? No, son parecidos. Todos están hechos por el decreto, por esto y esto. Sí, pero la realidad es que la información no está exactamente de la misma forma en el mismo lugar. Uno tiene una nota, el otro no tiene. El otro tiene un plan de cuentas con una determinada apertura, otro tiene otro. Entonces, son parecidos, no idénticos, ¿no? Si lo llevamos al ejemplo de las facturas deberían ser iguales. Los estados de cuenta tienen más diferencias, igual las facturas tampoco son idénticas, ¿no? Entonces, si yo se lo doy a un robot del estilo RPA que procese esos estados contables, ¿no? La realidad es que va a fallar porque no va a encontrar todo tal cual en uno y en otro. Ahora, si yo a eso le sumo, ¿no? Alguna, digamos, herramienta con otra inteligencia, ¿no? Ahí seguramente se van a potenciar. Y capaz que, no sé, el 80% de los casos encuentra lo que yo quiero en esos archivos que son donde tengo los estados, digamos, contables para analizar, ¿sí? Puedo, digamos, combinar esas dos tecnologías y avanzar un poco más. Las herramientas de RPA, la realidad es que ya vienen con conectores integradas con otros tipos de, también como herramientas como de OCR, ¿no? Que leen información en imágenes, que leen información en archivos que no son, digamos, de texto, ¿no? Entonces, eso es un poco el panorama de lo que es y lo que no es RPA. ¿Dónde se aplica y cómo, qué resuelve? Bueno, la realidad es que esta es la otra gran pregunta que a veces nos hacemos, o sea, porque obviamente estas herramientas tienen un costo y además el desarrollo de esos robots lleva horas también de inversión, por lo cual ahí tenemos que empezar a hacer aquella famosa análisis del ROI, o sea, ¿no? El resultado y cuánto es que voy a tener de beneficios sobre la inversión que estoy haciendo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, tengo por supuesto distintas herramientas que puedo usar. Algunas son de uso más, algunas son open source, otras no, otras son pagas, pero al final igual la realidad es que voy a tener que invertir. Entonces, ahí viene la duda de uno, dice, una empresa chica, una pyme, ¿no? Una empresa, mi pyme, ¿no? Una empresa chiquita, ¿puede, le sirve, no le sirve? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a entender un poco el volumen que tenemos de situaciones o de transacciones que quiero automatizar. Si me cierro o no, el ahorro que voy a tener por pasar esto, ¿no? a una automatización, o lo sigo haciendo una persona. Yo le pago horas extras, ok, capaz que veo cuánto me ahorro. La realidad es que dejo de hacer determinada actividad, porque si no lo hace un robot no lo podría hacer nunca al 100% de los casos. Estoy haciendo una muestra y estoy arriesgando de repente a incursionar en unas multas o en algún tipo de pago porque no pude transaccionar todas las operaciones. Bueno, capaz que tengo que calcular cuánto me ahorraría por esas posibles multas que tengo si pongo un robot. O sea, hay un montón de análisis que uno tiene que hacer para ver si conviene o no conviene aplicar RPA y en qué marco.
La realidad es que si la empresa empieza a hacer digamos, la cuenta de todos los procesos que podía automatizar y probablemente le conviene ir por este camino. También es cierto que hay distintas herramientas. Uno puede automatizar algunas cosas con una macro. Otras las puede automatizar con una herramienta World Class comprada XX. Y bueno, hay que ver cuánto me sale, ¿no? Eso, o si de repente lo que estoy pagando es por transacción. Hoy día hay muchas opciones. También hay empresas en el mercado que se han dedicado, ¿no?, a automatizar, por ejemplo, determinados casos que todos tenemos. Ejemplo, las conciliaciones, ¿no? Uno necesita conciliar, o sea, mapear una cosa contra otra. ¿Qué es eso, conciliar, no? La conciliación de los bancos es lo más común. Uno dice, bueno, tengo el estado de cuenta del banco y por otro lado tengo los cobros y los pagos que debería haber hecho. Y hoy día es una tarea que increíblemente sigue siendo muy manual, ¿no? Entonces, bueno, hay empresas que han diseñado y han desarrollado conciliadores genéricos donde uno le pone de un lado y del otro lo que tiene que comparar y ya de alguna forma se da cuenta. Si es por monto, si es porque encuentra una palabra parecida, bueno, ese tipo de cosas. O lo puedo hacer, digamos, ad hoc concretamente para ese caso. Entonces, la realidad es que ¿dónde se aplica? Y se aplica en todo tipo de empresas. Joaquín después nos va a dar algunos números de lo que está pasando acá en Uruguay. Es algo que ha venido, digamos, avanzando a pasos muy, muy rápidos los últimos años. En comparación con otras tecnologías disruptivas como son IoT, como ser blockchain, como ser otras tecnologías que apoyan el negocio y que tienen también una injerencia, pero dado los resultados que ha dado, más que analytics, ¿no? O sea, la realidad es que hoy día ha tenido un nivel de inserción en las organizaciones en el mundo altísimo. Como les digo, va a pasar a ser una especie como de herramienta commodity, como tenemos en todas las organizaciones, para llevar adelante otras transacciones. ¿Bien? Y bueno, ¿y qué resuelve? Y bueno, esa combinación de cosas que yo les digo. Hoy día existen metodologías, nosotros eso es algo que trabajamos mucho, en cómo llevar adelante un proyecto de implementación de RPA, ¿no?, sin equivocarse, o por lo menos tratando de equivocarse lo menos posible. O sea, no empezar por el proceso más complicado, manejar muy bien lo que es la parte de gestión del cambio, ¿no? Claramente hay gente que puede ser muy afectada por este tipo de automatizaciones. De repente el 100% de su trabajo es automatizable, entonces tenemos que ver cómo trabajamos con esas personas. O sea, la realidad es que tampoco estamos hablando de un cambio radical como en una fábrica, ¿no?, donde uno dice, bueno, había 100 personas trabajando y ahora hay 5, porque pasan esas cosas. En este caso no. La realidad es que es algo que se da paulatinamente y lo que hacemos sí es, ¿no?, liberar a las personas que hacen este tipo de trabajos rutinarios. ¿Y qué es lo que pasa? Se aburren, se quieren ir, sobre todo si es su primer trabajo, ¿no? Y por eso es que la aplicación de este tipo de automatizaciones se da mucho en áreas donde hay mucho trabajo de back office, trabajo, como les digo, de digitar básicamente, ¿no? Trabajo de hacer cosas que lo podría hacer un robot. En las empresas tipo Share Service, ¿no?, donde dan de servicios compartidos, donde prestan servicios a otras de servicios de tareas administrativas, ¿no?, donde hay que entender, bueno, cuáles de esas la puede hacer un robot. Si la puede hacer un robot, la realidad es que probablemente ninguno de nosotros la querramos hacer, ¿no? Por un tiempo puede ser, pero después ya está, dame algo que le agregue algo de valor. Entonces, eso es un poco el objetivo digamos, de pensar bien cómo lo llevamos adelante, ¿no? O sea, rediseñar los procesos, pensar en el proyecto, pensar en, digamos, después cómo va a seguir esto, ¿sí? Bueno, Joaquín, ¿querés seguir tú un poco? No sé si se me escucha ahí, ¿bien? Si no te paso esto. Vamos a hacer uso de la abundancia de tiempo que me dejó Isa, 45 minutos más o menos. Y vamos a contarles un poco cómo es el proceso de implementación de este tipo de tecnologías, ¿no? Dado estos perfiles y la diversidad de perfiles que ya hemos comentado, que no necesariamente tienen que tener un background asociado a temas de ingeniería de sistemas, licenciatura en sistemas, etcétera, cómo es que los que no provenimos de esa formación de origen podemos interactuar o incorporarnos en los procesos de implementación. Básicamente, y de vuelta, asociados a las metodologías que, como bien decía Isabel, existen, hay muchas, nosotros difundimos algunas o hacemos algunas combinaciones entre varias. Lo que intentamos hacer es integrar distintas áreas en donde los roles más fuertemente asociados a temas de tecnología puedan interactuar con los perfiles más asociados a negocio. Condicionó también a que estas tecnologías son lo que se llama low code o no code, ¿no? No necesariamente necesito formación específica en temas de programación para poder desarrollar
los robots. Sí, algunos conocimientos que de vuelta a estas metodologías nos van a ofrecer, pero sin necesidad de tener que cursar grandes procesos de desarrollo, de programación, de alineación de datos, etcétera. Podemos, a través de estas tecnologías, que básicamente son de previsualización y visualización, en donde yo puedo ir identificándole al robot qué es lo que tiene que hacer, secuenciándolo, para que de esa forma pueda cubrir el trabajo. Esto que digo y que suena muy sencillo, no siempre lo es, claramente, ¿no? Pero la perspectiva que le queremos dar es que existen, digamos, perfiles no asociados a un background muy fundado en términos de sistemas que pueden empezar a interactuar con estas herramientas para empezar a desarrollarlas. Y las organizaciones van tomando y van mutando las formas en las cuales nuclean estos trabajos, pero lo que hemos constatado aquí en Uruguay, que es una realidad que también se difunde a nivel internacional, es que existen lo que se llaman los centros de excelencia, ¿no? Que son conformaciones orgánicas o inorgánicas, o sea, dentro o fuera de las organizaciones, en donde estos perfiles que estoy enumerando empiezan a interactuar y empiezan a arreglar los fundamentos, digamos, de alcances, de recursos, de presupuestos, para definir cuáles son las estrategias a seguir en el marco de esta transformación digital que se quiere hacer a partir de RPA. Quedarnos con estos fundamentos de low code, creo que es muy importante, invitarlos a conocer estas herramientas y que tengan la capacidad de interactuar con ellas sin miedo, porque realmente los que no provenimos, como decía, de estas formaciones de origen, podemos desarrollar robots con las capacitaciones del caso. En ese caso tenemos para ofrecer dentro de la facultad incluso programas que ayudamos a los profesionales, por ejemplo, de ciencias económicas, a empezar a desarrollar y a tener sus iniciativas respecto de cómo trabajar en estas soluciones. Además de los centros de excelencia, que es un poco lo que estoy enumerando y que les estoy contando, hemos constatado también aquí en Uruguay que existe otro fenómeno que tiene que ver con los Citizen Lead Developers, ¿no? Que son desarrolladores que no necesariamente, de vuelta, están incorporados en la rutina de programación y de desarrollo de las propias organizaciones, que por su propia inercia del trabajo empiezan a asumir roles de programación y desarrollo para estas herramientas y que van leveragando, ¿no? Que van desarrollando, digamos, la estrategia para poder llevar a su organización a tener una armonía un poco más aceitada en términos de automatización de procesos. Me están corriendo con el tiempo y tengo mucho más para contarles, pero voy a pasar un poco más rápido. Ya hablamos algo de los roles, cómo nos preparamos. Existen innumerable cantidad de tutoriales y de acceso gratuito y todos los proveedores líderes tienen su metodología y su forma de preparar recursos para adoptar e incorporar este tipo de tecnologías. Nosotros desde una perspectiva académica, si quieren, también en posgrado en sistemas o la certificación que nosotros ofrecemos en tema de robótica de procesos permite de vuelta a estos perfiles no asociados a sistemas de origen, poder prepararse y desarrollar sus tareas con la automatización robótica de procesos. ¿Qué estamos visualizando? Básicamente que nosotros secuenciamos el mercado a través de encuestas respecto de cómo va evolucionando la automatización robótica de procesos en distintos tipos de organizaciones. Tenemos la suerte, este año vamos a publicar dentro de algunas semanas, supongo, esa si nos da el tiempo, un nuevo informe respecto de cómo está la industria en general, las empresas uruguayas, cómo están adoptando este tipo de tecnologías y qué es lo que está pasando. A veces tenemos esta perspectiva de que esta cuestión de robótica de procesos, inteligencia artificial, responde a realidades de otros países o que tiene que ver con algo que no nos toca tan de cerca. Y la realidad que en términos de automatización robótica de procesos, ya son muchas las empresas locales que están incorporando este tipo de tecnologías y según la última encuesta que hicimos con el equipo de Exante, que tuvimos el honor de participar en esa encuesta, que fueron encuestadas 350 empresas entre medianas y grandes de distintas industrias, bancos, industria de servicios, agro, etcétera. Los altos ejecutivos de esas organizaciones estiman que en un 70% de la probabilidad de inversión en este tipo de tecnologías en un escenario no mayor a un año. Las que no lo hicieron, que ya son casi el 20%. Entonces, prepararnos para este futuro me parece que es muy importante. Tener la capacidad de desarrollar nuestras tareas a partir de tecnologías que ya están disponibles y que son de bajo código, que también nos alientan a que sin conocimientos de vuelta fundados respecto de programación, podemos empezar a automatizar nuestras tareas y podemos de alguna forma dejarle a los robots las tareas de los robots para que los humanos nos dediquemos a ser un poco más humanos. Muchísimas gracias, perdón si nos excedimos un poco en el tiempo y bueno, vamos a estar cerca por cualquier consulta que nos quieran hacer.